Bueno, pues seguimos adelante en nuestro espacio radiofónico y qué agradable es escuchar esta sintonía, qué agradable es escuchar ese Haituka Tanajá para seguir hablando de nuestra tierra, para empaparnos de esa pues sustancia que, bueno, es incolora, no tiene sabor, no tiene... pero tiene algo que nos enamora y que puede ser lo que nos dé la condición de canarios como que somos. Don Isidro Cedrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tiene alma, tocayo, tiene alma. Sí, tiene alma. Esta mañana yo ponía en el primer café a Valentina porque hacía una alusión a los artesanos y artesanas creadores de la fiesta que están quedándose detrás. No hay una evolución, no hay una continuidad. Y entonces, pues claro, recordaba yo esa copla de Valentina del Santo que dice la costumbre de los viejos no debe abandonarse, ¿no? Y se emocionaba uno, ya la edad le puede. Pero bueno, son cuestiones de ese amor que tenemos por nuestra tierra y por nuestras mañas que seguimos, afortunadamente, dentro de unos días nada más, con 30 años ya a la espalda. Saludo yo también y saludamos además de Isidro Cedrés, que está atendiéndonos desde Guimar, ¿no? Bueno, municipio de Candelaria. Pertenecía a Arafo hasta que Arafo y Candelaria arreglaron unos asuntillos. Candelaria se quedó con un poco de la costa y Arafo se quedó con un poco de cumbre que pertenecía a Candelaria. La playa de la Viuda, el polígono industrial del Valle de Guimar, pues la playa de la Viuda que está debajo. Bueno, por eso... Y de hecho, en la playa de la Viuda y con una viuda, puesto que mi padre murió hace ya 20 años. Bueno. Y ahí está el hijo con la viuda y con la madre, obviamente, haciendo lo más grande que se puede hacer con una madre. Tiene que ser. Sí. Según los crías los tienes, decía mi padre, y nos criaron de la forma en que se debía, porque aquí estamos, al pie del cañón, mis hermanos y yo, pues mimándola, queriéndola, alimentándola y bueno, son 95 añitos y dándole aquello que se merece en sus últimos años, aunque si sigue como está, igual me eche adelante, ¿sabes? Bueno, pues viva la madre que nos parió, obviamente, que nos respetó la vida, que eso es una de las cuestiones que están ahí por medio, y también aquella que nos crió, que no siempre es la que pare, pero también, por supuesto, la que te cría y la que te siente. Señor. Don José Manuel Espinel Cejas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, de antes, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy lo llamábamos, estaba el hombre reposando, claro, digamos, las estaciones de servicio, como dice el otro, las gasolineras, hay que tener mucha prudencia. Dicen ellos, aunque hay mucha gente también por ahí que pasa un kilo, pero bueno, por prevenir que no quede, ¿verdad? Sí, no, ya estaba un poquito distante, pero estaba en la misma gasolinera, entonces preferí salir fuera y arrimarme, ¿no? Bueno. Quería hacerte una puntualización. Venga. Valentina no dijo exactamente lo que, como tú lo dijiste. No, ya lo sé. Dice los costumbres. Sí, correcto. Sí, lo dice. Dicen los costumbres. Bueno, de hecho, incluso, espérate, tú sabes que en la radio todo se puede. Entonces, mira, ¿qué te parece a ti ahora si yo hago así en un momento y escuchan ustedes esto que van a escuchar? Escuchen esto. Espera, a ver, ahora. El que se bailaba antes, los costumbres de los viejos no deben de abandonar. Efectivamente, dice los costumbres. Lo sabía yo, ¿no? Lo único que no sé si se debe, que me imagino que no, porque esa gente ya tiene solera, a un error o que a lo mejor los costumbres tienen su razón de ser. A lo mejor Espinel me lo aclara. Sí, yo estuve indagando y es correcto también, ¿eh? Ah, ¿te das cuenta? Sí, creo recordar que era correcto, porque costumbre no es femenino. Entonces es genérico. Sí, cierto. Entonces ahí es donde ahí es donde está el quid de la cuestión. Yo no soy filólogo, tengo muchos amigos filólogos y lo podrían decir mejor que yo. Bueno, pues intentaremos buscar esa información con más tranquilidad ahora que nos pones en antecedentes sobre ella, que uno pensaba, como digo yo, que puede ser que, claro, la edad le podía... Sí. O también yo, de verdad que con ese hilillo también filólogo mío, pues también busqué yo, lógicamente, la posibilidad de... Hay que recordar que la Isla del Hierro tiene un habla que en muchas de sus facetas, tiene esa, digamos, esa parte arcaica del castellano antiguo. Entonces, pero no solo tiene un castellano
arcaico, sino yo creo que incluso de los de Canarias, yo creo que es digamos, el más correcto. Sí, bueno, de hecho así se citaba durante mucho... De hecho, hay unos vocabularios increíbles. Yo alucino, no solo de pervivencia antigua, anterior digamos, al castellano, a la implantación del castellano, sino palabras antiguas del castellano, ¿sabes? Que todavía están en uso. Sí, ¿sabes? Yo, por ejemplo, palabras como... me estaba acordando ahora de angurriento, ¿no? Sí. Y yo, cuando oía la expresión angurriento en el Hierro, la tuve que buscar, porque yo no la conocía, y efectivamente es una palabra antigua del castellano. Estaba viva hasta hace muy poco, todavía en la gente mayor está viva, y lo mismo ocurre con otras palabras que incluso son antiguas, aplicadas usadas hoy en día. Por ejemplo, hace unos meses, hablándome un viejillo de una viña, que yo le estaba preguntando por una viña que estaba en la ladera de Frontera, dice, no, aquí ya que está chajoreando. Chajoreando. Sí. Yo aluciné, porque no había oído ese término. Yo sé lo que es una chajora, yo sé lo que es el adjetivo chajora para una cabra. Sí. Pero una viña, una parra, una cepa de vid chajoreando, no sabía. Y claro, ya lo cogí enseguida desde que me la señaló. Digo, coño, claro, la que está amarillando, la que está chajoreando para perder la hoja. Sí. Ya está mustia la hoja y sobre todo amarillenta, porque la chajora es una planta que es amarillenta cuando la hoja se seca. ¿Sabes? Y lo mismo con la cabra. La cabra chajora es la que es con un color así, un amarillito, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues curiosamente, aquellos que vivimos, estoy ávido yo por volver a Los Llanillos, que mi suegro tiene casa allá en este julio que viene, y de disfrutar. Ramón García durante tantos años con nosotros, desde Sabinosa, el concepto de matungo, que Isidro Cedrés sabe que como él nos lo decía, ¿no? Y tantas palabras que Ramón también nos decía y que aprendimos muchísimo con ellos, ¿no? Bueno, Isidro, la razón de ser de estar hoy nuevamente con nosotros, que siempre es una bendición, José Manuel Cejas, Finel Cejas, es precisamente por seguir hablando del tema que nos tocaba la última ocasión, ¿verdad? Isidro. Sí, te oigo, perdona. Sí, seguimos con la línea de las pirámides de Gustavo, pirámides de Canarias, y obviamente el libro todavía no está en la calle, pero desde que salga habrá que coger cada uno el libro en la mano y hacer un estudio más profundo. Está el prólogo que no tiene desperdicio de Esquivel, de mi amigo José Manuel, que bueno, que me atreví a leerlo y que lo tienes por ahí, que obviamente saldrá en antena. Y hablando con Gustavo acerca del libro, pues recuerdo incluso la semana pasada estuvimos charlando más que del libro de Chacona, de las morras o de las pirámides, que incluso le dije de que cuando se publicó el libro y el comentario aquel que salió desafortunado de que eran para secar higos, que le dije, digo, pero es que se cae de maduro, digo, si tú quieres secar higos en un sitio, digo, ponlos en el suelo, que le da el sol desde por la mañana hasta por la tarde, digo, fabricas una forma piramidal escalonada, no ganas espacio porque tienes la misma cantidad de zonas superficiales en cada uno de los escalones, pero desde que el sol cae por un lado u otro, digo, ya la misma pirámide da sombra y por lo tanto seca menos higos. Y dice, si el libro estuviera publicado te diría que lo leíste, dice, porque aparece ahí, dice, y es más, Isidro, ¿conoces algún lugar donde vivan más lagartos que en una pared de piedra? Digo, pues encima le dan de comer, digo, o sea, se cae de maduro, ¿no? Y eso junto con aquel trabajo que nos decía de maravillosa idea, puesto que creo que es la primera vez que se pone en práctica, de estudiar los líquenes en la roca, en la piedra, los líquenes viven siglos, y por lo tanto te pueden dar una datación que no te puede dar el carbono 14, por ejemplo, porque es una roca, no es
no es algo que se pueda estudiar de esa manera, ¿no? Ujú. Y promete, ese libro promete, y bueno, quien más sabe de él, quitando Gustavo, pues es Espinel, y le estamos quitando tiempo, así que venga, Bueno, vamos a poner. adelante. Bueno, es que a nosotros nos interesa sobre todo, José Manuel, el hecho de que, por lo que se denota del libro, es una enciclopedia, en el sentido que lo decía ya Isidro. Es decir, simplemente con hablar acerca de la estructura ya estás tratando un tema, pero después también está esa morfología de esos líquenes, de esos mujos, como decimos en nuestra tierra, de esos. Es decir, estamos hablando de un libro abierto para conocer incluso no solamente la parte biológica, sino también humana desde el punto de vista del sentimiento. Hay tantas cosas que giran en torno a ello, ¿no? Sí, es un mundo. Yo, hombre, creo que la persona indicada es el propio Gustavo para hablar de ella. A mí Sí. lo que me parece increíble es que a la altura de la que estamos, después de todo lo que pasó desde el año 89, 90, que fue cuando se descubrieron o se dieron a conocer las de Weimar, todavía en 30 y pico años no hayan dicho nada. Pero pasa con todo. Si no sale alguien como Gustavo, pueden estar un siglo y ellos están campantes. Es más, Sí. hubieran arrasado con las que quedan. Gustavo tiene 47 censadas en Tenerife, pero siguen apareciendo otras estructuras y nuevas además. Entonces, ahora mismo hemos localizado un par de ellas a través de amigos en común y demás, y por tradición oral, entrevistando a la gente. Pero yo siempre he dicho que, bueno, yo me reservo el derecho a dudar de todo, ¿no? Yo no digo que Gustavo tenga razón, sino yo defiendo su derecho a defender una teoría, que es que son guanches. Pero para mí lo más inaudito es que sean guanches, no sean guanches, o unas sí, otras no, todas o ninguna, no se han protegido. Y son estructuras que se tienen que proteger, pues Sí. son únicas en el mundo. O sea, hay pocos lugares del planeta donde hayan este tipo de estructuras. Ujú. Y sin embargo aquí han destruido unas cuantas, y las de Weimar están intactas gracias a que una empresa como Olsen Sí. se preocupó de comprarlas y restaurarlas y salvaguardarlas, porque si es por el ayuntamiento, ya hoy en día habría una barriada ahí, otra Fátima 2, otra barriada de Fátima, Sí, sí, ¿sabes? Y las efectivamente. cosas como son, eso es Bueno, es- o un hotelazo, es decir que, a ver, yo no No, digo nada. la zona Bueno, no es de hotel. no, yo no te lo digo porque sea un barrio de Sí, sí, de sí. gente humilde, no te lo digo, sino porque cargarse el territorio y más estructuras de este tipo para hacer una barriada me es igual que sea un Sí, hotel sí, o no. que sea tal. Lo que pasa es que hotel allá arriba no lo veo. Sí. Lo que No, quería yo el no, ayuntamiento efectivamente. tengo entendido que eran viviendas, viviendas sociales. Pero, por ejemplo, la de ICO, que se cargaron, que también era espectacular, ¿la cargaron para qué? Fue para una rotonda de la autopista. Sí. Pero- Ojo, autopista del norte que ha sido ampliada en varias ocasiones, y cada vez que se amplían aparecen yacimientos que son sepultados de Sí. forma sistemática. Pero por eso Y mismo lo todo- decía, José Manuel, lo decía por eso porque al principio de la historia de esta casa de Radio Ralejo con Isidro Cedrés incluso hicimos hincapié y denunciamos, de hecho, incluso como en una de las obras que se realizaban en el entorno de la Avenida de Canarias, se habían encontrado yacimientos arqueológicos y que habían sido vilmente tapados con cemento con hormigón armado para evitar que nadie dijera nada y que seguir adelante con la obra y edificar lo que se ha edificado en esos sitios, además de supermercados grandes y de viviendas y demás. Pero eso sucede, como digo, en el sur, me refiero, porque también ha habido recientemente también problemas que bueno, de yacimientos y que, claro, desde que se huela algo que está ahí de vestigio, todo el mundo se calla porque sabe que entonces pues nos No, quita, ¿no? Isidro, Sí, permite que antes de que- corrija. Sí. Permite que te corrija. Eso pasa en Tenerife. Solamente qué le aquí, pasa. solamente aquí. Mira, en Gran Canaria, a cada obra que encuentran, ven un filón. Por ejemplo, Sí. el Instituto de Bachillerato de Galdas Ujú. encontraron esto arqueológico y han modificado el proyecto, han conseguido más presupuesto, han metido arqueólogos a excavar allí y van a dejar el instituto con un yacimiento como cuando vas a Sevilla o vas a un montón de sitios, Sí. en Atenas.
que ves un metro y estaban abriendo el túnel del metro y se encuentran un yacimiento, pues lo acristalan, lo dejan, excavan primero, sacan todo lo que pueden y después dejan eso como es lo lógico, es que pero eso es lo evidente, lo normal que se tiene que hacer, es decir, es un yacimiento. Claro, y además mueven más dinero. ¿Sí? Pero yo no sé por qué razón aquí en Tenerife los yacimientos arqueológicos, que a veces son espectaculares e impresionantes, quedan expuestos a la desidia, a la cantidad de energúmenos que se dedican a expoliarlos y a saquearlos y a destrozarlos. Yo no lo entiendo, porque en La Palma, por ejemplo, lo mismo, hay un montón de grupos, de centros de visitantes en Belmaco, La Salsa, La Salsita, y hay muchos más, hay unos cuantos. En El Hierro no hay muchos, pero bueno, está más o menos, está el Hunan, y hay un par de cosas que están más o menos bien, aunque no tenemos museo arqueológico. Pero hay islas que están mucho mejor, como es La Palma y Gran Canaria, y Tenerife está a años luz. Tenerife está a años luz cuando tiene lugares que podrían ser auténticos emporios arqueológicos. Bueno, Isidro, ¿qué querías decir tú, perdona? No, que estábamos hablando de lo mismo. De hecho, cuando comentaste lo del principio, ahí en Los Reflejos, la historia fue de un obrero que se dio cuenta que además vio un par de momias y lo notificó, y el mismo mandatario del municipio llegó, mira, esto antes de que se enteren los del museo, échale cemento. Y esa frase es real, y en la Orotava, en la curva que va de la Charca Los Ascanios al Cachimba, allí en una obra en la carretera se descubrieron unos huesos para acá y para allá, y después que al final no sabemos si fueron con el tirito de gracia de la guerra civil o tienen que ver con el pasado aborigen, pero aquello desapareció, o sea, simplemente la obra siguió, y tú te has vuelto a enterar qué historia hay detrás. Ninguna, o sea, mira, aquí a la isla de Tenerife la gobiernan grandes señores de la industria de la construcción, y igual que los cojan con las manos en la masa y que los metan en la cárcel, porque siguen dirigiendo el negocio desde la cárcel y siguen teniendo todos los contratos del cabildo, del ayuntamiento correspondiente, del gobierno de Canarias, o sea, tendrá remedio, tendrá solución, pero de momento no se la estamos buscando, ¿no? Bueno, hay una cuestión simplemente para seguir un poquito con el tema y seguir con el devenir de lo que es la entrevista con Espinel Cejas, y es precisamente el hecho de que yo recuerdo como una persona que estuvo de migrante, un joven de migrante en Alemania y también estuvo en Austria, y me decía, Isidro, había una página en donde se anunciaba y se vendían vestigios guanches de Tenerife en Alemania, es decir, gente que te ofrecía una piedra o te ofrecía un hueso o te ofrecía un gánigo, lo que sea, a precios astronómicos, y claro, te dices tú, saqueadores de tumbas, vamos a decirlo así, como sucede José Manuel con lo que es en sí las pirámides, ¿no? Sí. Sin embargo, las pirámides, sean o no guanches, solo con lo que tiene, por ejemplo, las de Chacona, por ejemplo, un pequeño centro de visitantes, un pequeño museo. A mí me comentaba una amiga de Wimmer que la cantidad de guaguas que iban diarias es un nicho económico del carajo. Sí. No hace falta crear una super infraestructura, sino aprovechar lo que ya tenemos y poco más, un pequeño museo, un pequeño centro de visitantes, un pequeño auditorio, una cafetería, con 2 tonterías y te pueden ir miles de personas al día, y eso es una mina de oro. En Tenerife doy fe de ello porque como guía, doy fe de ello porque como guía hice muchísimas visitas y teníamos que turnarnos porque no cabíamos todos al mismo tiempo, y tenían hasta media docena de guías locales para acoger a cada uno de los grupos que llegaban. O sea, efectivamente. Bueno, sigue. Imagínate con 47 estructuras piramidales que hay en Tenerife inventariadas. Sí. Sin contar las que no están inventariadas, ¿no? O sea, es un nicho económico tremendo. Vamos a ver, ¿qué es lo que mueve a estas señores? La parte económica, pues están tardando en protegerlas. Incluso en venderlas, en comprarlas y en ponerlas en explotación. ¿Sabes? En Gran Canaria lo han hecho. Unas privadas, otras no privadas. Incluso tienen recreaciones de poblados de los antiguos canarios, ¿sabes? Recreada totalmente, porque partiendo de cero.
Sí. En un sitio estratégico de una línea de piedra. Sí. Y aquello es un negocio. Y miles de turistas van al año a verlo. Entonces, vamos a ver, no va a ser el Teide que lo visitan 6 millones, 8 o 10 millones o 12 millones de turistas al año, no lo sé. Una burrada, porque sé que al Teide suben una burrada, ni tampoco se dice lo que el teleférico, que es una mina de oro, da, porque el teleférico es una empresa privada, pero imagínense los millones de personas que suben en arriba y lo que cuesta subir en teleférico y bajar. Pues los millones multiplicados por los millones de turistas que suben y bajan cada vez que vienen, ¿no? Bueno, yo quiero preguntar una cosa, porque al igual que sucede en varias partes del mundo, también en Europa, por cierto, ¿no? Que se dice que aquella pequeña loma, aquella pequeña colina incluso, en realidad debajo esconde una de esas pirámides. Aquí se puede dar el caso que quizás a lo mejor, José Manuel, la propia constitución del terreno, las huertas y demás, se han sorribado, han tapado alguna de esas. Quizá puede darse el caso ese. No lo sé, no puedo hablar del tema porque no soy un experto en la materia. Eso podría decir Gustavo. Sí. Pero yo no descarto nada. Aquí en cualquier caso lo que se tiene que hacer es lo que no se ha hecho, que es investigar más. Hasta el momento, hasta que llegó Gustavo, no habían hecho nada en 30 y pico de años. Sí, se excavó aquello, sacaron unas conclusiones que para mí fueron teledirigidas, no se hicieron más pruebas, más excavaciones, ni se siguió trabajando en otros lugares, habiendo tantas estructuras como había, porque yo puedo entender algunas historias que decían, ¿no? Por ejemplo, me sacas el argumento de que no son guanches porque las hizo un masón, supuestamente las hizo un masón, ¿no? Digo, coño, pues había muchos masones entonces, porque 50 estructuras piramidales en la isla, algunas en la costa, pero otras en medianía, pero otras en zonas muy altas. Tú dices, arriba no se secaban, no podía hacer secadero, y además se ve que a los masones les sobraba mucho dinero para quemarlos haciendo pirámides, que es un absurdo, porque tú amontonas la piedra en un rectángulo que tenga 50 metros por 8 o por 7 o por 10 de ancho, tú dices, estoy quitando 50 por 10 son 500 metros cuadrados de huerta, mientras que si yo levanto un poco más las paredes, tengo 500 metros más de huerta. No entiendo yo ese afán de una construcción que no tiene mucho sentido. José Manuel Espinel Ceja, ¿llegamos a tiempo? Es decir, ¿estamos a tiempo o en realidad ya hay muchas de esas cuestiones que lamentablemente pues no van a ser recuperables? ¿O crees tú que estamos a tiempo todavía los canarios de coger el mango por la sartén y decir basta ya y vamos a luchar por esas, digamos, cuestiones que son nuestras, que son de nuestra historia? Mira, yo te voy a poner el ejemplo de Gran Canaria. En Gran Canaria apenas les quedaba nada. Ellos fueron los primeros en crear una sociedad más cosmopolita, más moderna, más influenciada por los foráneos, ¿no? Y estuvieron a punto de perderlo todo, la alfarería, el juego del palo, todo. Pero ellos, lo poquito que les ha quedado, o cuando no les ha quedado, lo han reinventado. Te explico. Allí lo más que pudieron haber tenido son 5 o 6 centros alfareros. Y solo quedaba Olla Pineda con Julianita y Antoñita la Rubia y este hombre en Santa Brígida, en la Atalaya. Y después Justo Cuba, que procedía de Lugarejos, ¿no? Pero él vivía allá y trabajaba en Telde. Punto pelota. En Tenerife, hace 30 y pico, 40 años, yo recuerdo a Adela Viña de la Victoria, a Fidelina, la gente de Arguayo, que la recuperó con las viejillas y las herederas de Chadomitila y demás, que tienen el Museo Chadomitila en Arguayo. En La Cisnera, en Candelaria estaba Candita, viva. La gente de San Andrés. Había alfareros o descendientes de alfareras en La Guancha. Cierto. En Guargallo no, en San Miguel, no me sale el centro alfarero que había en San Miguel, que era muy famoso,
Garañaña. Ujú. Garañaña. Y aparte de Garañaña, si no recuerdo mal que era Garañaña, que la cita de Betacoro Afonso, había otro que no estaba inventariado ni referenciado por nadie, que lo estudiamos gracias a un trabajo que hicimos de restauración de un horno antiguo en La Hoya, en San Miguel, y el viejillo nos habló del Draguito, o del Drag, un centro alfarero chiquitito de mujeres casi marginadas. Me recordaba mucho a las mujeres aisladas que vivían fuera de los poblados en la zona del Atlas y del Rif, madres solteras, un poco como apartadas de la sociedad, mal miradas por ser eso, mujeres muy independientes, madres solteras y demás. Y ellas trabajaban el barro por el trueque, no para un tema más económico como en otros centros alfareros. Bueno, en total en la isla podían haber 8, 10, 12 centros alfareros, mayores o menores, incluso que exportaban mucha alfarería a América, incluso a África. ¿Vale? Se exportaban, por ejemplo, bernegales y tallas que llamaban tallas encestadas, Sí. que estaban forradas de mimbre para que fueran en el lastre, en la bodega de los barcos, que iban luego con las provisiones. Sí. Pero luego al llegar a América, esas provisiones, por ejemplo, si llevaban almendras o higos pasados dentro del Bernegal, al llegar a América, como habían sido consumidos, luego allá se vendía la talla encestada, porque eran muy valoradas las piedras de destilar que se llevaban como lastre en el fondo del barco, y los Bernegales, que era luego se vendía el equipo, digamos, de destilación de agua, porque, por ejemplo, en Senegal, al conjunto de piedra de destilar y talla lo llaman canar o canari, ¿sabes? Tremendo. Porque saben que es de origen canario, porque se vendían para África también, porque les encantaba el beber agua destilada y fresca, por salud y por todo. Es un bien muy apreciado en muchos lugares, ¿no? Y iban de Canarias. Sí. Entonces, hubo una época en que eso cayó en desuso, la pérdida de las colonias, la pérdida del trasiego económico comercial que había, porque América se exportaba de todo, incluso para los barcos se habituallaban aquí de un montón de productos, incluso el hierro exportaba mucho, incluso para Estados Unidos las tocinetas, ¿no? Era carne de cabra secada al sol, eran tiras como tipo jamón serrano, pero Sí. como la mojama del atún y demás, pues Exacto. lo mismo. Pues de eso no queda nada. Yo conocí gente que la comió, pero Sí. ya gente que en 90 y pico o incluso ya muerto, ¿sabes? Entonces, que eran los últimos que conocieron y que lo hicieron y que lo comieron. Qué pena que la radio, el tiempo es el que tenemos. Ya casi, Isidro, llegando a los 30 minutos. Se nos agotó el tema muy rápidamente hoy. Yo me he quedado como si... Parece que empezamos a hablar ahora. Tremendo, ¿no? Sí, pero creo que hoy me da la impresión de que dio de sí, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, Tiene mucha hemos tocado enjundia. unos cuantos palos. Sí, Hemos sí. tocado unos cuantos palos, sí, Bueno, señor. pero lo cual quiere decir que, bueno, con la inestimable colaboración, por supuesto, de este caballero, cuando quiera, pues puede estar con nosotros José Manuel Espinel Ceja, y desde que se pueda tenerlo aquí en el estudio para poder disfrutar con su presencia con nosotros, José Manuel. Bueno, ¿se sabe algo del libro? Amor, ¿tú sabes algo, José Manuel? Que Gustavo nos dejó la semana pasada en Vilo. Mira, te voy a dar una noticia. Venga. Vete pronto por Lemos y a la reserva. ¿Por qué? Porque la edición va a ser corta, Sí. ¿vale? Y ya están encargados más de la mitad de la edición. Vaya por Dios. O sea que eso va a ser visto y no visto. Bueno, de hecho, incluso él nos lo había dicho el otro día, la calidad de la fotografía, de las láminas, el estudio tan grande y pormenorizado que hay, además de los textos. Después va a salir una edición más barata, a Sí. mitad de precio, o cerca de la mitad de precio, pero con tapas no duras, sino tapas blandas. Entonces ya ahí pues saldrán más ejemplares y estará más disponible. Muy bien. Yo lo que le digo es que debería también animarse a sacar una edición de bolsillo. Sí, más económica y más que llegue más. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque hay que crear conciencia, que es lo más importante. Yo creo que esto Sí. no debe ser un libro... Para mí, como todo, las cosas deberían ser más populares. Sí, Y antes sí. te decía lo de Gran Canaria, porque en Gran Canaria ellos lo perdieron todo y lo han recuperado. Mira, los tambores. Yo fui a dar un curso en el año 89 a Gran Canaria de construcción de tambores. Fueron 56 alumnos, una semana en la universidad. Pues hoy en Gran Canaria, la FEDAC y tal tiene un montón de artesanos
de construcción de tambores. ¿Sabes? Y ellos no tenían tradición de construcción de tambores porque lo último que quedaba eran guayadeques y el folclore de tambor. Y aquí, de Gran Canaria. Y aquí nos quedaba Benito y nos queda ahora Mario Antigaiga, que es uno de los que está tirando ahí y que sinceramente, pues bueno, eso es otro tema muy pendiente que tenemos de la artesanía, sí, que hoy, como digo, lo decía yo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. De antemano, muchísimas gracias, José Manuel Espinel Ceja, por estar con nosotros en el día de hoy. Seguiremos en la medida de lo posible que usted quiera, pueda estar aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Venga, un placer a los dos Isidros y un fuerte abrazo. Bueno, tocayo, también a ti, que hoy estás ahí con tu madre y demás, pues seguiremos hablando de todo ello. Me reitero, como José Manuel, es un placer compartir las ondas con ustedes y yo creo que cada oportunidad que tengamos hay gente ahí fuera que se lo bebe como agua fresca porque vale la pena prestarle el oído a la sabiduría que emana de ese hombre y de las conclusiones a las que llegamos. Muy bien. Pues un abrazo a los dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Igualmente. Saludos.